Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a responder a una consulta. En concreto, la consulta es ¿cómo se obtiene la fórmula para el seno de la suma de dos ángulos? Es decir, seno de A más B igual al seno de A por el coseno de B más el coseno de A por el seno de B. Bien, voy a hacerlo de dos maneras. La primera será una forma geométrica, es la manera clásica de demostrarlo. Y la segunda será una forma analítica. ¿De acuerdo? Basada en números complejos. Muy bien. Todas, cualquiera de las dos supone un cierto conocimiento de unos fundamentos. Vale, empecemos con la forma geométrica. Muy bien. Consideremos pues un sistema cartesiano, simplemente para tener una referencia a la hora de ubicar longitudes y puntos. Y ahora vamos a dibujar pues los dos ángulos que estamos aquí considerando A y B. Pues por ejemplo aquí en el primer cuadrante, este sería A y este sería B. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, una vez hecho esto, pues por ejemplo escojo un punto del lado terminal de B, el ángulo B. En realidad no es el lado terminal hablando en sentido propio, pero sí, como veis, se trata de escoger un punto sobre este segmento. Lo voy a llamar, por ejemplo, pues B, ¿vale? De acuerdo con el diagrama que ya tengo aquí, pues le voy a llamar B. Bueno, B mayúscula. No quiero que os confundáis el punto con el ángulo. Casi sería quizás más correcto llamarle de otra forma a los ángulos. Por ejemplo, a este le voy a llamar alfa y a este le voy a llamar beta, y así no va a haber confusión, ¿vale? Es mucho mejor. Y como veis, en realidad demostrar esto equivale a esto otro, simplemente cambiando las letras. ¿Lo veis? Bien. Pues una vez llegados aquí, también me interesa considerar el punto donde este segmento corta al eje de abscisas, voy a llamarle Q. También me interesa encontrar la perpendicular de este segmento en relación a este otro, ¿vale? Voy a ver si me sale bien. Así. Es decir, estos son 90 grados. Esto cortaría en un punto que voy a llamar M. Bien, y también me interesa la perpendicular desde este punto hasta el eje de abscisas. Y el punto este lo voy a llamar A. ¿Vale? Voy a poner todo en rojo para que lo veáis. Muy bien, pues si tenemos en cuenta la definición del seno a través de los triángulos rectángulos, el seno de alfa más beta lo podemos obtener pues mirando, si esto lo llamo por ejemplo O como origen, ¿vale? Pues mirando el triángulo OQB, es decir, este triángulo de aquí, y sería pues BQ, la longitud BQ, o cateto opuesto, partido por la hipotenusa, que sería OB. ¿Lo veis? Bien, pero BQ se puede obtener de la siguiente manera. Ahora voy a trazar una perpendicular desde M hasta el segmento BQ, y donde corte le voy a llamar P. ¿Vale? Según eso, esto se puede obtener también como BP más PQ partido OB. Bueno, ¿y por qué hago eso? Fijaos lo que he hecho, es decir, desde M he trazado una perpendicular. Lo hago por la siguiente razón. Me doy cuenta que este lado es perpendicular a este, ¿vale? Y este otro es perpendicular a ese. Perpendiculares 2 a 2 me hacen obtener este ángulo como alfa. Eso es una cuestión de geometría elemental, ¿vale? Este perpendicular a este
y este perpendicular a este. En resumen, el triángulo BPM y el triángulo OMA o OAM son semejantes. Por tanto, los ángulos son los mismos. Muy bien, hecho eso, me doy también cuenta de lo siguiente, y es fácil, que la longitud del segmento PQ es la longitud del segmento MA. Así que esto lo puedo poner como BP y en lugar de PQ puedo poner simplemente MA. Y todo eso partido OB. ¿Vale? Hasta ahora todo es bastante sencillo. Aunque aquí, claro, como veis, he tenido que hacer una serie de consideraciones geométricas y eso es la parte más enrevesada de la demostración, pero en realidad no es excesivamente complicada. Bien, pues ahora separo esto como BP partido OB más MA partido OB. Y ahora viene la parte interesante. Esto lo voy a poner como BP por MB, ¿vale? Es decir, BP por MB partido MB por OB. Como veis, esto es esto, y lo único que he hecho ha sido introducir MB. ¿Y por qué metes MB? Pues porque MB es la hipotenusa del triángulo MPB, y eso me permite obtener una razón trigonométrica a partir del triángulo MPB, ¿vale? Concretamente, si os dais cuenta, BP partido MB, BP partido MB es el coseno de alfa, ya que se trata del lado adyacente BP partido de la hipotenusa MB, ¿vale? Bien, eso lo voy a poner luego. Y aquí voy a hacer algo parecido, voy a poner MA por algo, y aquí voy a poner OB, dividiendo, y ese algo lo multiplico y lo divido. Ese algo en concreto va a ser OM, que es la hipotenusa del otro que tengo aquí, ¿lo veis? OM, 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 no cambio nada. MA partido OB, solo he puesto OM y lo he dividido entre OM. Si os dais cuenta, ahora, como he dicho antes, esto sería, por un lado, BP partido MB, que es el coseno de alfa. BP partido MB. Luego, MB partido OB. MB partido OB. Es el seno de beta. Y eso, claro, fijaos, cateto opuesto, MB partido hipotenusa, OB, en este triángulo, OMB. Luego es el seno, ¿vale? Y aquí sería MA partido OM, MA partido OM, eso es el seno de alfa. ¿Lo veis? Cateto opuesto, partido hipotenusa, MA partido OM. Y luego OM partido OB. OM partido OB. Cateto adyacente partido hipotenusa. Es decir, coseno de beta. Ya lo veis aquí. Coseno de alfa, seno de beta, seno de alfa, coseno de beta. Ya lo he obtenido. Geométricamente sería así. Bien, ¿y cómo sería analíticamente? Pues para deducirlo analíticamente, tendría que ver lo siguiente. Recordemos que la exponencial compleja i elevado a, o sea, e elevado a i por alfa, es coseno de alfa más i seno de alfa, ¿vale? Si hago lo mismo con e elevado a i por beta, sería coseno de beta más i seno de beta. ¿Y cómo sería e elevado a i por alfa más beta? Bueno, pues sería coseno de alfa más beta más i seno de alfa más beta. Pero claro, teniendo en cuenta las propiedades de la exponencial compleja, sé que e elevado a i por alfa por e elevado a i por beta es e elevado a i por alfa más beta. En resumen, tengo que multiplicar estas dos para que me dé esta. Y luego, como números complejos,
tengo que igualar partes reales y partes imaginarias. Bien, hagamos la multiplicación. Esto por esto sería coseno de alfa por coseno de beta, es decir, e elevado i alfa por e elevado i beta, sería coseno de alfa, coseno de beta, más i coseno de alfa, seno de beta, más i seno de alfa, más i seno de alfa, coseno de beta, más i cuadrado, seno de alfa, seno de beta. Bien, ahora solamente restaría agrupar, ¿vale? Bien, agrupemos la parte imaginaria, que es la que nos va a interesar, y sería coseno de alfa, seno de beta, más seno de alfa, coseno de beta, todo eso por i. Y la parte real, como veis, sería coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, ya que precisamente i cuadrado es igual a menos 1. Bueno, como hemos visto que esto es igual a esto, coseno de alfa más beta, más i seno de alfa más beta, entonces igualamos las partes imaginarias, ¿lo veis? Tenemos esta es la parte imaginaria, esta es la parte real. Tenemos entonces que seno de alfa más beta es coseno de alfa, seno de beta, más seno de alfa, coseno de beta. Coseno de alfa, seno de beta, más coseno de beta, seno de alfa. ¿Vale? Es decir, coinciden. Esta forma es la forma analítica y, como veis, no es excesivamente difícil. De hecho, me sirve también para demostrar que el coseno de alfa más beta es coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. O sea que, en realidad, mato dos pájaros de un tiro. Demostrar esta otra, geométricamente, también tendríamos que basarnos en esto, aunque tendríamos que hacer otras consideraciones geométricas. ¿De acuerdo? Bien, esto terminaría la consulta.